Hola amigos, bienvenidos al quinto episodio de esta serie sobre la cumbre del futuro de la ONU. En este episodio vamos a empezar a revisar lo que es ya el borrador del Pacto para el Futuro. Para los que recién se enganchan en la serie, pero igual les recomiendo que vean los 4 episodios anteriores, hemos estado revisando lo que va a ser la cumbre para el futuro que se va a llevar a cabo ahorita, entre el 22 y el 23 de septiembre del 2024 en Washington, en la ONU, y donde se está preparando una nueva agenda mundial que se va a llamar el Pacto para el Futuro, que en resumen es una agenda disque para impulsar la Agenda 2030. Este documento del Pacto para el Futuro está en borradores, ¿no? Ahorita está publicada en la página web la tercera revisión. De hecho, vamos a esperar, nos imaginamos que la última versión será el mismo Pacto para el Futuro que van a publicar y que dicen que va a tener que ser refrendado por los Estados miembros que acudan a esta cumbre. El tercer borrador tiene 30 páginas. También hicimos nosotros una revisión del borrador anterior, lo han ampliado un poco, pero mantienen, digamos, todos los borradores más o menos el mismo espíritu, ¿no? Se basa, este Pacto para el Futuro, el borrador, está dividido en 5 puntos eje y 58 acciones. Los 5 puntos eje que tiene este documento son el desarrollo sostenible y la financiación para el desarrollo, paz y seguridad internacionales, ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital, jóvenes y generaciones futuras, transformar la gobernanza global. Además, se anexa en esta página del de la Cumbre para el Futuro con el Pacto para el Futuro, un pacto global digital, que luego también en algún momento analizaremos, que en realidad no tiene mucho fondo. Básicamente lo que quiere la ONU es ser dueña de los datos como parte de su gobernanza global y como un acuerdo para juventudes, un pacto para juventudes de las nuevas generaciones, ¿no? La pregunta es, ¿por qué hacer una agenda nueva? ¿Por qué hace la ONU una agenda nueva? No tienen una agenda 2030, todavía nos faltan 6 años para la agenda 2030. Bueno, lo primero que uno puede leer cuando revisa por encimita, ¿no? Ni siquiera en profundidad, este borrador del Pacto para el Futuro es que la ONU reconoce el fracaso de la Agenda 2030. Reconoce, dice, ¿no? En el 2015, siempre, como digo, con este vocabulario apocalíptico y a la vez mesiánico, ¿no? Todo es una cosa espantosa, horrible, nos vamos a morir todos, pero no se preocupen que llegamos nosotros, los de la ONU, para salvarlos. Y dice, en el 2015 resolvimos liberar a la raza humana de la tiranía, de la pobreza, el hambre y la miseria y sanar y proteger nuestro planeta. Prometimos que no dejaríamos a nadie atrás. Hemos logrado algunos avances, pero el logro de los objetivos de desarrollo sostenible está en peligro. El progreso en la mayoría de los objetivos avanza demasiado lentamente y ha retrocedido por debajo de la línea base del 2015. O sea, no solamente dice que no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido. La Agenda 2030 es tan poco exitosa que ha hecho que retroceda lo que supuestamente tenían que avanzar. Se están revirtiendo años de avances en materia de desarrollo sostenible, la pobreza y el hambre han aumentado y las desigualdades se han ampliado. Los derechos humanos están amenazados y corremos el riesgo de dejar atrás a millones de personas. Este es más o menos el espíritu que atraviesa, ¿no?, este Pacto para el Futuro y que de alguna manera es la excusa perfecta ¿para qué? Para ir al primer punto del Pacto para el Futuro. ¿Qué dice la ONU? En resumen, son 30 páginas, voy a tratar de explicarlo lo más conciso posible. Que los problemas que hay para que la Agenda 2030 avance no es ineficiencia de quienes supuestamente la lanzaron y deberían implementarla. No es que de repente, ¿no?,
la manera en que querían salvar al mundo no era pues tan eficiente o tan profesional, por ponerle un término. No, ellos lo que dicen es que falta, ¿qué? Plata. Falta plata. Entonces, el primer punto de este documento es desarrollo sostenible y financiación para el desarrollo. ¿Qué dicen en este punto? Son, en este nuevo borrador, no sé ni cuántos ítems le ponen, ¿no? Pero básicamente es que los países que tienen más tienen que dar más dinero a la ONU para que ellos le puedan dar a los países que tienen menos para que puedan empujar la Agenda 2030. Otro punto relevante en este ítem, en este primer punto de financiamiento, es que hay que reorganizar, reestructurar, reconfigurar la arquitectura financiera internacional, teniendo como eje, como centro, como coordinador, ¿a quién? A la ONU. Otro de los puntos que quieren en este pacto para el futuro es una tributación universal. Ya en un programa anterior, que lo voy a dejar en la cajita y también aquí en la tarjeta arriba, desarrollé un poco todo lo que buscan con esta convención que está elaborando la ONU para generar un sistema financiero universal en el que tributen mucho más las grandes empresas y la gente con alto patrimonio para que ellos paguen más impuestos y que un porcentaje de esos impuestos vayan directamente a la ONU para que ellos lo administren para precisamente impulsar la Agenda 2030. Otro punto importante en esta primera parte de financiamiento para el desarrollo es también regular el comercio internacional. Ellos quieren, la ONU, poner ciertas reglas al comercio, ¿no? Con ciertos privilegios para unos y castigos para otros para que haya igualdad en el comercio. ¿Y quién va a ser encargado? ¿Quién sería el encargado de regular todo esto? Pues la Organización Mundial de Comercio, que pertenece a ¿quiénes? Al Sistema de Naciones Unidas. Otro punto que es transversal a este documento, que no es una parte específica, sino está en distintas partes, lo voy a mencionar ahora, es lo que tiene que ver con el famoso género, ¿no? Ya hemos visto también anteriormente que el género, el enfoque de género, es transversal, es la columna vertebral de la Agenda 2030 y de la ONU. Es la propuesta antropológica que la ONU está impulsando a través de las distintas acciones, de planes de desarrollo, documentos, convenciones. Y efectivamente el Pacto para el Futuro también va a ser un mecanismo, un medio mediante el cual se va a buscar empujar el famoso enfoque de género, igualdad de género, en los países, en los Estados miembros, ¿no? Es también elocuente que para la ONU, en el Pacto para el Futuro, claro, los frágiles y los vulnerables son las niñas, no menciona a los niños varones como parte también de una población que podría ser atendida, por ejemplo, en países que viven crisis, guerras, hambruna, etc. Están bien focalizados en lo que es la mujer, la niña, en este enfoque que de igualdad no tiene nada, sino de privilegio y de injusticia. En la segunda parte, que habla sobre la paz y la seguridad internacionales, básicamente, hablan de evitar, pues, o mejor dicho, impulsar el desarme nuclear, ¿no? Que no haya guerras, y usa términos, no me voy a detener mucho en esto, que son paradójicos, ¿no? Porque dice que la ONU siempre tiene que mantener su posición dialogante, diplomática, para evitar conflictos. Es importante aquí recordar que la ONU se crea luego de la Segunda Guerra Mundial para precisamente evitar que haya tragedias o episodios tan terribles en la historia de la humanidad como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no es que la ONU se haya destacado por prevenir guerras, ¿no? Más bien, en la actualidad, por ejemplo, hay bastantes guerras en el mundo y la ONU pues, no ha podido pararlas con su postura diplomática
y tal. Pero bueno, ellos van por esto de la paz y seguridad internacionales con el desarmamiento, que no hayan armas nucleares, que a mí personalmente me parece bien, pero claro, empujan un lado de sus intereses, pero no ven la torta completa. En cuanto a lo que es ciencia, tecnología, innovación y cooperación digital, básicamente lo que busca la ONU aquí es impulsar lo que es el Pacto Global Digital y que, como les decía, hay un documento específico sobre este tema y me llamó mucho la atención porque lo leí completo y sí, tiene mucho tratamiento, lo cual me parece también que está bien, ¿no? De cómo se va a enfrentar el manejo de la inteligencia artificial, buscar también que llegue Internet, ¿no? Y la conexión a todas las partes del mundo como un derecho humano, a la información, etcétera. Pero también tiene puntos que cuestionan mucho, como les comenté hace un rato, como querer hacerse de los datos del mundo entero, ¿no? Pedirle a las empresas, distintas empresas que manejen datos, que le den a la ONU datos dizque para manejarlos por un bien superior, ¿no? Para evitar catástrofes, para dar información, etc. Bueno, ya sabemos, por ejemplo, aquí lo que pasa cuando los datos son usados por intereses políticos. Recordemos lo que acaba de pasar con el dueño de Telegram, ¿no? Que fue arrestado en Francia hace unos días porque más bien no quiso hacer lo que las autoridades le pedía con el manejo de sus datos, y lo que confesó Mark Zuckerberg, que es el dueño de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp, que le pidió al gobierno norteamericano, al estadounidense, que obviara pasar cierta información vinculada a la pandemia en sus plataformas, así como que ocultar información sobre el caso del hijo de Joe Biden y el contenido que encontraron en su laptop. Sobre la parte de jóvenes y generaciones futuras, en el Pacto para el Futuro no hay mucho desarrollo porque han preparado la Declaración sobre las Generaciones Futuras, que también está en revisión. También leí esta declaración y es eso, es una declaración que básicamente dice como gran descubrimiento, maravilla y aporte de la ONU, que nosotros en la actualidad, los adultos, somos responsables de dejar un mundo mejor para los que vienen. Eso es lo que dice en general la Declaración sobre las Generaciones Futuras. Claro, recordemos que la ONU tiene esta obsesión con el clima, con el cambio climático, con la contaminación, que la postula de una manera apocalíptica, ¿no? De fin del mundo, y que si no hacemos algo todos vamos a desaparecer. Entonces, esta declaración sobre las generaciones futuras está muy vinculada a su agenda climática. Y el quinto punto, que a mí me parece tal vez el más importante, que es el de transformar la gobernanza global, va muy de la mano también con el primero, que es el del financiamiento, porque no puedes gobernar globalmente sin plata, ¿no? Entonces va uno de la mano en la otra. Pero a mí me llamó mucho la atención que en este tercer borrador de julio de este año, el 2024, porque el anterior fue de mayo, el borrador 2, que también revisé, pero bueno, estamos viendo el más reciente, han sido mucho más enfáticos en tratar de empoderar, por usar un término común hoy, a sus distintas instituciones que están vinculadas al sistema de Naciones Unidas, como poniéndolos al centro de distintas acciones para que sean estas agencias, fondos o programas los que manejen a nivel mundial distintos sectores en los países. Acá es importante recordar que la ONU, o el sistema de Naciones Unidas, del cual ONU forma parte, ha sido muy hábil en generar una agencia, un fondo, un programa para cualquier tema, para cualquier sector. Empresa privada, educación, salud, vivienda, espacio ultraterrestre, igualdad de género, mujer, ciencia, tecnología, lo que quieran. Existe una institución vinculada a las Naciones Unidas que cubra
cualquier tema público o social del mundo. Entonces, claro, cuando hablan de transformar la gobernanza global, evidentemente los entes que ellos quieren que sean rectores a nivel mundial, que puedan ejercer el poder global, son los de ellos, ¿no? En el punto 5, como les decía, transformar la gobernanza global, empieza diciendo: hoy nuestro sistema multilateral, construido después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra bajo una presión sin precedentes, siempre apocalípticos. Ha logrado logros notables en los últimos 80 años, pero no somos complacientes con el futuro de nuestro orden internacional y sabemos que no puede quedarse quieto. Quiero hacer acá una aclaración. Esto es una traducción rápida, porque el documento está en inglés. Sin un multilateralismo fortalecido y revitalizado, una mayor cooperación internacional y un compromiso inquebrantable con la Carta y el Derecho Internacional, los desafíos globales podrían abrumar y amenazar a toda la humanidad. Una transformación en la gobernanza global es esencial para garantizar que el progreso positivo que hemos visto en los 3 pilares del trabajo de las Naciones Unidas en las últimas décadas no se deshaga. No permitiremos que esto suceda. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Debemos renovar la confianza en las instituciones globales, haciéndolas más representativas del mundo actual y más eficaces a la hora de cumplir con los compromisos que hemos asumido unos con otros y con nuestra gente. ¿Qué hace acá la ONU entre líneas? O con líneas totalmente transparentes. Dicen que han sido ineficaces. Que han sido ineficaces a la hora de cumplir los compromisos. Pero que ahora sí lo van a hacer. ¿Por qué? Porque evidentemente van a tener más poder y más plata. Porque evidentemente necesitan mayor dinero. Y dicen: renovamos nuestro compromiso con el multilateralismo, la cooperación internacional, que es dinero, guiados por los principios de confianza, equidad, solidaridad y universalidad. No dicen nada, porque ¿cuáles son los principios de confianza si eres un ineficiente, ¿no? Transformaremos la gobernanza global y fortaleceremos el sistema multilateral para ayudarnos a lograr un mundo seguro, pacífico, justo, igualitario, inclusive, sostenible y próspero. Lo que no han logrado con la Agenda 2030, no importa. Ahora sí lo van a hacer, ahora sí. Hay que creerles. No lo hicieron con los objetivos del milenio ni con los anteriores, pero ahora sí la ONU lo va a hacer. Dice: transformaremos en la acción 41 de este documento, transformaremos la gobernanza global y revitalizaremos el sistema multilateral para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de hoy y mañana. Me estoy deteniendo más en esto porque ya sabemos que la ONU lo que quiere es poder global. Quiere un gobierno global donde ellos sean el centro. Y lo dicen: resolvemos hacer que el sistema multilateral con las Naciones Unidas en el centro sea más eficaz y capaz de cumplir nuestras promesas, con mecanismos reforzados de rendición de cuentas. ¿Quiénes le rinden cuentas a la ONU? Los países, ¿no? Y de implementación para garantizar que se cumplan nuestros compromisos y reconstruir la confianza en las instituciones globales. ¿Qué quiere decir reconstruir? Que están destruidas, pues. Y la ONU sigue intentando. ¿Por qué sigue intentando? Fracaso tras fracaso. Lo que más me llama la atención a mí es no que ellos fracasen, sino que les sigan dando plata. Yo no he visto nunca empresarios de alto nivel que tengan sus empresas pues caminando en azul, que sigan pagándole, por ejemplo, a ejecutivos que hagan las cosas mal. Pero a la ONU sí le dan la plata. Tenemos que prepararnos para el futuro, crear capacidades, aprovechar la tecnología, un mundo justo, democrático, equitativo, etcétera, 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 ¿no? ¿Qué más van a hacer ellos? Van a reformar su Consejo de Seguridad, van a fortalecer el Consejo Económico y Social para acelerar el logro de la Agenda 2030, ¿no? Se comprometen a formalizar el trabajo de este Consejo como órgano principal de coordinación, revisión de políticas, diálogo sobre políticas, etcétera, etcétera, ¿no?
Van a fortalecer la Comisión de la Paz a través de la revisión de la arquitectura de conciliación de la paz, ¿no? Van a mejorar el papel de esa comisión, etc. Fortaleceremos el sistema de las Naciones Unidas para que siga siendo eficaz, eficiente y tenga impacto. Apoyar al secretario general para lograr unas Naciones Unidas más ágiles, receptivas, resilientes, incluso mediante la implementación de la visión ONU 2.0, de mejorar las capacidades de la organización en innovación, análisis de datos, transformación digital, etcétera, etcétera. Fortalecer el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluir el sistema de coordinadores residentes, garantizar un proceso de selección transparente, inclusivo de los jefes ejecutivos y los altos cargos de las Naciones Unidas. Claro, algo interesante en este documento y en varios de la ONU que ya he leído es que sí reconocen que hay problemas dentro de sus organizaciones en cuanto a sus funcionarios, ¿no? Lo que hacen sus funcionarios, problemas también de abusos, corrupción, etc. Y así van mencionando un montón, ¿no?, de fortalecimientos. Fortalecer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitar al secretario general que presente propuestas para una financiación adecuada, etc., etc., etc. Entonces la ONU quiere, a pesar de que ha reconocido su ineficiencia, su incapacidad, que ha retrocedido, ¿no?, las cosas desde la Agenda 2030, en el 2015 más bien han retrocedido, quieren que le den más poder, más dinero, ¿no?, para poder ahora sí ellos salvar a la humanidad del apocalipsis que se nos presenta, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que se quiere firmar, la nueva agenda que viene en septiembre en la Cumbre para el Futuro. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que pase en esta reunión y luego de esa reunión, que es en los próximos días, vamos a seguir con esta serie y los demás episodios donde ya vamos a ver qué es lo que realmente sucede en ese encuentro. No se olviden que si recién ven este programa, también pueden ver los 4 episodios anteriores donde explicamos qué es la Cumbre para el Futuro, cómo nace, revisamos el documento del secretario general de la ONU, nuestra agenda en común, y ahora, bueno, este último borrador. Si les ha gustado este programa, les pido que pongan dedito arriba y lo compartan. Y también que, si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Nos vemos pronto después de que se dé la Cumbre para el Futuro.